Y en el oriente de la ciudad, el candidato del PRI presentó sus propuestas para mejorar el abastecimiento de agua. Veamos. Iztapalapa es una de las demarcaciones de la Ciudad de México que diariamente sufre los embates de la falta de agua. A este lugar, el candidato del PRI a la jefatura de gobierno, Mikel Arriola Peñalosa, acudió para participar en un foro de agua organizado por sociedad civil y organizaciones no gubernamentales. Hoy tenemos un dato, yo diría el dato más dramático de esta historia, es que el 70% de las personas en la ciudad reciben agua solamente 12 horas al día. Comentó que para enfrentar esta problemática, sus planteamientos de solución se enfocan en 3 objetivos primordiales, los cuales aseguró comenzarán a aplicarse desde los primeros días de su gobierno si resulta electo. Maximizar las fuentes de agua actuales, encontrar nuevas fuentes de agua y desde luego garantizar el agua para las siguientes generaciones. El abanderado priista resaltó la necesidad de concluir la 4ª y última etapa del acuaférico que servirá para abastecer de líquido vital a la zona oriente de la ciudad. Asimismo, propuso la creación de plantas de tratamiento de aguas residuales para recuperar otras zonas importantes de la capital que hoy día están en riesgo de desaparecer. Tenemos 2 plantas de tratamiento planeadas, una para Tláhuac y una para Xochimilco, y regresarle el agua a Xochimilco. Le tenemos una gran deuda a Xochimilco. Y es que expuso que diariamente a los canales de Xochimilco van a parar más de 3.500 descargas de aguas negras, lo que de acuerdo a expertos provocaría que para el año 2050 esta zona deje de existir. Con imágenes de Libe Rodríguez, Eric Pinto, 21 Noticias.